Muy buenas, hoy vamos a hablar de uno de los problemas más fundamentales y al mismo tiempo más subestimados de de la bioinformática moderna. Nuestro grupo está conformado por Samuel, Alejandro, David, Andrés, yo, Esteban, Miguel y Nicolás. Listo, vamos a iniciar. Empecemos por entender por qué esto es un problema difícil, porque no es obvio a primera vista. Cuando hablamos de alinear secuencias de proteínas, lo que queremos es poner en columnas de los aminoácidos que evolucionaron a partir de un ancestro común. Si lo hacemos bien, podemos inferir función, estructura e historia evolutiva. En cambio, si lo hacemos mal, todo lo que viene después está contaminado. Ahora bien, la forma matemáticamente correcta de alinear n secuencias de longitud L tiene una complejidad computacional de O de L elevado a la n. Esto significa que si tienes 10 secuencias de 300 aminoácidos, el problema ya es intratable para cualquier computadora, causando que computacionalmente sea imposible de resolver de forma exacta. Ante esta situación, la comunidad científica recurrió a las heurísticas. La más popular se llama alineamiento progresivo y funciona así. Primero alineas los pares más similares y vas fusionando esos alineamientos de poco a poco, siguiendo un árbol guía. La complejidad baja a O de n al cuadrado, lo cual ya es manejable para miles de secuencias. Pero hay un problema grave con este enfoque. Es un algoritmo voraz. Los errores que cometes al principio, cuando alineas los primeros pares, no se pueden corregir después, y el alineamiento los hereda y los propaga. Adicionalmente, los métodos que sí logran corregir estos errores, llamados métodos de consistencia, como T-Copy o Propcons, son tan lentos que solo funcionan con unos pocos cientos de secuencias. Y con los proyectos de secuenciación masiva actuales, donde tenemos familias de proteínas de más de 50.000 secuencias, es imposible escalar el proyecto adecuadamente. Ese es el dilema central, calidad o velocidad. Es exactamente el problema que Clustal Omega y MAFT intentan resolver, cada uno a su manera. Bueno, ahora cómo trabaja Cluster Omega. Cluster Omega fue principalmente diseñado para resolver un problema clave dentro del alineamiento múltiple, donde pues básicamente se busca lograr alta precisión sin que el tiempo de cálculo sea demasiado alto. Para esto se utiliza un método llamado el MBET, que pues básicamente evita comparar todas las secuencias entre sí y pues en lugar de esto se toma pues por así decirlo un pequeño grupo de secuencias de referencia o ya vistas por así decirlo y se calcula la distancia entre cada secuencia respecto a ellas mismas. Con esta información base, básicamente cada secuencia representa un vector dentro de un espacio matemático. Todo esto nos ayuda a reducir la complejidad del proceso del pues, el anterior proceso a 8n logaritmo de n, haciendo esto pues mucho más rápido. Después de haber hecho todo este proceso, estos vectores previamente mencionados se agrupan usando algoritmos como el algoritmo de K-means o el UPGMA, lo que básicamente nos ayuda a construir un árbol guía eficiente sin pues tener la necesidad de perder esta precisión que pues buscamos tener en cada momento. Ya continuando pues con este árbol, este proceso del clúster omega realiza el alineamiento progresivo pues utilizando el H-Halink, que básicamente es una herramienta que nos ayuda comparando perfiles basados en básicamente módulos ocultos de Markov. Esto nos da una mejoría que significativamente es notable, dado que pues la precisión se ve incrementada frente a pues métodos tradicionales que pues eh, por así decirlo anticuadamente comparan secuencias directamente. Después de esto, incorporamos una función llamada EPA, o bueno, pues sus siglas EPA, que es External Profile Alignment, que nos permite usar alineamientos previos como los de las bases de datos tipo PFMA, FMA, para guiar pues básicamente estos nuevos alineamientos sin necesidad de empezar desde cero o sin ninguna base. Finalmente, pues gracias a estas optimizaciones que tenemos, Clustal Omega nos puede ayudar a alinear más de 190.000 secuencias en pues pocas horas o poco tiempo usando pues tan solo un procesador nada más, no tiene la necesidad de tener un biprocesador o algo así. Y ya. Bueno, hablando específicamente ahora de los pasos que lleva a cabo el clúster omega, pues son básicamente cuatro, aunque a veces el último puede llegar a ser opcional. En primera instancia, pues se ejecuta la técnica de embedding, como lo decía mi compañero, en vez de comparar secuencia por secuencia, se dividen vectores, pues teniendo algunas de ellas como punto de referencia y pues para pasar después al árbol, a la formación del árbol guía.
que de esta forma pues se unen las que son más parecidas dependiendo de pues los distintos métodos, como lo mencionaba el CAMINS y el UPGMA, pues para construir este árbol guía sin necesidad pues en sí de alinear todas las secuencias. Después de esto se pasa pues al alineamiento progresivo, como lo mencionaba mi compañero con HMM, y pues de esta forma pues cada una de los subalineamientos se alinean de mayor a menor, siguiendo pues el árbol con este perfil que mencionábamos. Y pues ya de último usamos el EPA, es decir, consultar en otras bases como tipo enciclopedias, como lo mencionaba mi compañero, pues para distintas iteraciones que ayudan pues al refinamiento de los datos y pues a que se haga un mejor proceso. En esta diapositiva vamos a hablar pues de MAFT, cuyo nombre significa Multiplay Alignment, Using Fast Forward Transform. Es una de las herramientas más utilizadas actualmente para alineamientos múltiples de secuencias, especialmente por su rapidez y flexibilidad. Lo más innovador de MAFT es que utiliza transformada rápida de Fourier o FFT para detectar similitudes entre secuencias. En lugar de comparar letras por letras, cada aminoácido convierte las secuencias en señales numéricas y busca patrones en el dominio de frecuencias. Esto reduce mucho el tiempo de cálculo, haciendo que otras características también importantes de este modo automático, donde el programa analiza automáticamente el tamaño del conjunto de datos y selecciona el algoritmo más adecuado. Por ejemplo, si el dataset es pequeño, utiliza L raya ins raya j, que prioriza precisión mediante consistencia iterativa. Si el dataset es grande, usa FFT raya ns raya 2, que es mucho más rápido. Cuando se trabaja con más de 20.000 secuencias, MAFT llega a ofrecer la opción de Part Tree, que construye un árbol guía aproximadamente de una manera eficiente, haciendo que esto logre escalar a conjuntos enormes de datos donde otros programas tendrían dificultades. Entre enlaces, pues sus fortalezas principales están en su alta velocidad en dataset grandes, de forma que hace que su excelente precisión en modo avanzado, como L raya ins raya i, buena escalabilidad y la posibilidad de adaptarse a diferentes necesidades experimentales. Bueno, entre las opciones de MAF tenemos que hay varios modos y elegir bien depende de cuántas secuencias tengan y de qué importante sea la precisión. Dentro de estos modos tenemos el LINSI, el cual es el más preciso, pero también es el más lento. Es uno que es bastante ideal si se tienen pocas secuencias y si se quiere una mejor calidad. También tenemos el FFT NS2, que es el que se usa por defecto, y el cual es el más rápido y funciona bien para cantidades medianas, ya que tiene un equilibrio entre la velocidad y la calidad. También tenemos el LINS1, el cual es un punto intermedio, que es más rápido que el LINSI, pero generalmente es mejor que el modo por defecto. Y por último también tenemos el Partret, el cual está diseñado para cantidades ya que son muy grandes, por ejemplo, más de 20.000 secuencias. Y pues este modo es bastante rápido, pero es el menos preciso para tanta cantidad de secuencias. En cuanto a los números, pues en este caso venimos a analizar lo que viene a ser los benchmarks que usó Cluster Omega. En este caso se usaron tres benchmarks para evaluar los métodos. Como primero tenemos el Valley Base, que es el estándar de oro. Esta métrica pues se basa en el TC Score o como se conoce también como Column Score. En este caso simplemente lo que se mide es la proporción de las columnas del alineamiento. Un score de 1 vendría a ser un score perfecto en este tipo de situaciones. En Value-Base, los mejores métodos ya vienen a ser la consistencia. Digamos el MSA Props con un 0.607, tenemos el MAFT Auto con 0.588 y luego está el Cluster Omega con 0.554. En este caso, pues si bien este no es como que lidere con la precisión más pura, hay que tener en cuenta que este solo tarda 9 minutos, donde T-Coffee puede llegar a tardar 22 horas, incluso con esos mismos resultados. También tenemos que el clúster omega puede destacar claramente en los datasets muy grandes. El clúster omega por lo general obtiene un TC score de 0.708 en tan solo 2.164 segundos. En este caso está muy por encima del MAFT default con 0.550
en 239 segundos y el Calling con 0.569 en 325 segundos. Bueno, para ya terminar la presentación, nos hacemos la pregunta de qué hacemos con todo esto en la práctica. Pues primeramente, la primera opción es metagenómica. Si se está trabajando con secuencias ambientales donde se puede tener cientos de miles de secuencias por muestra, pues tenemos que Clustal Omega en su modo default o Part 3 de MAFFT son como las únicas opciones viables. La segunda aplicación aquí que tendríamos es la predicción por estructura de proteínas, que este quizás es el caso donde más importa la calidad del MSA. Pues aquí la predicción depende directamente de las covarianzas entre columnas, pues aquí los resultados de Quantest son muy claros. Al usar el LINSI o Clustal Omega con una o dos interacciones, hacemos una diferencia estadísticamente mucho más significativa respecto a los métodos más rápidos. Tenemos que para filogenia, MAFFT o LINSI es generalmente mucho más preferido, es mucho más usado, especialmente cuando los gaps tienen un significado evolutivo. También tenemos Prank, que es una opción en este contexto. Y bueno, aquí tendríamos como conclusión final que no existe un método universal. Clustal Omega gana en datasets grandes con alta calidad, mientras que MAFFT pues gana mucha más velocidad de precisión extrema para datasets mucho más pequeños que los que utiliza Clustal Omega. Aquí la elección pues ya depende de cuántas secuencias se tiene, el tiempo que disponemos y qué vamos a hacer después con ese alineamiento. Y si también disponemos información previa que podamos utilizar para todo esto. Bueno, esa sería toda la presentación. Ahí va la bibliografía de los dos artículos que utilizamos y muchas gracias por escucharnos.